empecemos. Hola a todos. Bueno, hoy día quisiera demostrar cuál es un problema que tuve después de terminar de leer un libro. Primero presentar el libro, me lo está cuidando aquí mi amigo Codrilo, es este. Es La niebla de Stephen King. Este libro pertenece a una antología llamada Skeleton Crew del año 2016, hecha en Estados Unidos. El libro, aparte de este libro exactamente, habían otros 3 libros dentro de esta antología, los que son Historias Fantásticas, 2 historias para no dormir y La Expedición. Bien, ahora centrándonos específicamente en este libro. Es un libro corto, la verdad, no tiene más allá de 300 páginas, que contiene 3 historias dentro de él, las cuales son la historia que le da el nombre, La Niebla, El Mono y El Atajo de la Señora Todd. Las 3 son historias de terror muy buenas, un terror psicológico muy centrado, muy enfocado, que va desarrollándose poco a poco hasta llegar al punto clímax, que es donde termina. 2 finales de estos cuentos son de esta historia son finales abiertos que dan imaginación del lector el cómo puede terminar, el cómo darle un fin a esta obra tan cortas pero tan ricas en ese sentido de la intención del autor de Stephen King de poder lograr esa compenetración con el lector para llegar a crear un final tan bueno, sobre todo por Stephen King, que ha sido un autor criticado por sus finales tan anticlimáticos, como podrían ser en estos 2 libros que están aquí atrás, los que son It y El Resplandor, que son finales completamente anticlimáticos en relación al resto de la historia. Bueno, sin divagar más allá, centrémonos en este libro. Características físicas, más allá de que es un libro suave, un libro plasticoso, no se siente de cartón y papel, es bien plasticoso, si bien es muy brillante. Tiene los únicos dibujos que tiene son los de la portada, que son un dibujo en 2 colores donde se representa en sí el tema principal de esta historia, que es la niebla, que es en la que me quiero centrar en este video. Bien, empezar diciendo que la historia pasa completamente dentro de algo cotidiano. Las 3 historias de este libro se basan en cosas cotidianas que pueden sucedernos a nosotros en el día a día. Más allá de eso, es complicado buscarle otro sentido, otro significado a eso, a la cotidianidad del terror que tiene este libro. Sí, bueno, si bien digo que es un libro de terror, no es un libro que te va a asustar, sino que va a ser un libro que te va a mantener con la intriga y con la sensación de ese palpitar rápido del corazón que te dan ganas de seguir leyendo para saber cómo va a terminar y cómo va a terminar la situación en la que se encuentra. La historia de la niebla se basa... Bueno, no quiero dar spoiler de la historia para que la puedan leer. Imagínense que están en un día de verano tranquilamente con su familia a punto de ir a acostarse y ven hacia el cielo que se acerca una tormenta. Y esta tormenta es una tormenta que nunca se había reflejado antes en su vida. Una tormenta que bota árboles, bota casas, bota autos. Una tormenta torrencial al lado del lago. Así comienza esta historia. ¿Cómo poder decirlo? Que hay una cita del libro donde dice, agarré a Billy del brazo y Billy me decía, no me sueltes, papá, agárrame fuerte. Ese miedo con el que se empieza de una tormenta que no saben cuándo se va a terminar es lo que te hace seguir leyendo a lo demás. Ya después de esto el libro se pone... esta es una crítica que quisiera hacerle. El libro se pone un poco lento en las primeras 20 páginas más que nada. Después comienza ya a agarrarle el ritmo y a presentar tantas cosas al mismo tiempo que genera un boom en la cabeza tan inexplicable que es complicado dejar de leerlo. Más allá no terminarlo, sino que dejar de leerlo, y la relectura te da un final distinto que tú puedes interpretarlo de formas diferentes, ya que al ser un final abierto te da mucho capacidad para poder, como tú como lector, llegar a generar un final hermoso. De más allá que decir de la historia es que se basa todo esto dentro de un supermercado. Algo tan cotidiano como un supermercado se vuelve en un campo de guerra dentro de una situación de seres humanos, que es lo que trata de explicar este libro. El reflejo de la naturaleza del ser humano hacia lo desconocido dentro de la cotidianidad. Y eso es algo que te revienta completamente para llegar a un final en el cual no sabes cómo va a terminar, pero que te dan ganas de como que siguiera más allá de cómo termina.
resumiendo el libro, el cuento del mono, el mono es un cuento ya más centrado en las fobias, explicablemente a la fobia a este pequeño juguete del monito con los platillos, eso, más que decir no puedo porque si no despoilearía mucho el cuento, pero es un cuento muy bueno que trabaja con el miedo hacia estos juguetes y aunque tú no les tengas miedos a estos juguetes, sientes ese escalofrío en tu espalda de qué sucedería si, y eso es muy genial. Y en el caso del atajo de la señora Todd, es un libro que va desarrollándose dentro de esto mismo que se está hablando, todo lo que se referencia a la señora de la cual hablamos. Es un libro, es un cuento cortísimo que tiene aproximadamente 30 páginas que se lee en un ratito, que es entretenido para pasar el rato, pero en general el cuento que le da el nombre es el cuento que tiene todo el peso dentro de este libro. Yo lo encontré personalmente en la feria de aquí afuera de mi casa, que se hace una feria afuera de mi casa, y por una búsqueda no muy larga que hice, lo pueden encontrar en cualquier biblioteca. Está en cualquier biblioteca, no exactamente esta portada y esta edición, pero sí las historias son las mismas. E incluso hay algunos que tienen algunos cuentos más y otros donde viene toda la antología nombrada al principio, dentro de un solo cuento que es más grande, de un solo libro que es más grande, pero en sí trae la misma historia, lo que lo hace una buena compra. Y si no pueden comprarlo en las bibliotecas municipales o las bibliotecas de sus poblaciones o ciudades, siempre los van a encontrar ya que son libros muy pedidos. Son libros que, la verdad, al ser de un escritor tan famoso como es Stephen King, que es el autor del libro It y el libro El Resplandor, que son adaptaciones al cine mucho más que conocidas por el mundo, hacen que sean de verdad libros muy, muy, muy pedidos por la gente. Y eso más que nada. Quisiera terminar el libro con una cita que está justo aquí atrás, que más que cita es como una recopilación de lo que se puede encontrar de una crítica que se le hizo al mismo libro, que dice King, el verdadero talento. Eh, Sus cuentos de terror son entretenimiento y copias exactas de nuestras más profundas pesadillas. Eso es algo que de verdad te deja pensando y que de verdad te puede hacer sentir esto. El cuento, sobre todo La niebla y el mono, son cuentos que de verdad reflejan el miedo hacia cosas tan simples y cotidianas que vemos todos los días, o al menos muy seguido dentro de nuestras propias vidas. Y algo que de verdad llama mucho la atención. Y los invito a leerlo, de verdad los invito a leerlo porque es un cuento excelente, un libro excelente con 3 cuentos que son unas obras de arte que no van más allá de lo que pueda estar escrito explícitamente, sino de lo que uno llega a sentir como lector leyendo estos cuentos.